Si no quieres que bancos, marcas, anunciantes te ocupen la mente, si quieres medios libres e independientes, tienes que ayudar a sostenerlos. Si no quieres que ellos compren la información, tendremos que protegerla entre todas. Y si crees que Carne Cruda merece la pena, financianos en carnecruda.es. Gracias por hacer posible que ocupemos el espacio sonoro y el espacio informativo para hacer frente a la desinformación y al fascismo. ¿Cuál es el perfil de Ocupa tipo? Habrá 2 o 3 tipos de Ocupa. Nosotros, por ejemplo, lo que ha subido mucho es el tema del Inquiocupa. El Inquiocupa es una persona que no paga alquiler, pero que tampoco es un Ocupa, o que ha vencido el contrato y sigue. Yo fui con Yacaré, uno de los hijos míos, a desocupar un tema de Inquiocupas precisamente, donde había unos jetas que durante 6 años pagaron el alquiler y durante 4 no. Venció el contrato y además realquilaban habitaciones cobrándolas en vez. Eso no puede ser. O sea, que encima de que no pagas, estás haciendo negocio y cuando va una empresa a desocupación, te pones chulo. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations. En plena crisis de vivienda, los grandes medios y empresas de desalojo siguen vendiéndonos que el gran problema son los ocupas. En plena crisis de la ciudad nos siguen diciendo que tenemos que salvar a Airbnb, al turismo y a la hostelería. En plena crisis rural nos siguen imponiendo macroproyectos especulativos y agronegocio latifundista. En plena crisis de salud mental, sobre todo entre los más jóvenes, nos imponen un modelo en el que solo podemos existir pagando. En plena crisis democrática nos siguen impidiendo el uso colectivo de edificios y solares donde crear redes de encuentro. En plena crisis del sistema, ocupar se ha vuelto una necesidad social y un arma política. Ocupar no solo los edificios vacíos, también el espacio público, tomar las calles y las plazas, los institutos y las universidades, ocupar la tierra contra los macroproyectos, ocuparla para frenar autopistas o aeropuertos, ocupar como respuesta colectiva a un sistema que precariza y privatiza, ocuparlo todo para recuperar lo nuestro. Revolution is in Asia. Y estás con la mayoría. Revolution is in Africa. O estás con la minoría. Y no hay término medio, no se puede ser neutral. Revolution in Latin America. Y hay que tomar partido. There's no such thing. Que ahora tengan miedo los de allá arriba. As a non-violent revolution. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Con un pie. En la cárcel. La revolución está hecha. Donde hay opresión. Nuestra sangre. Hay resistencia. No corrió en balde. Hoy vamos a poner el pie más cerca que nunca de la cárcel porque refrescamos la historia de las ocupaciones. Desmontamos los nuevos y viejos mitos que la rodean. Profundizamos en el valor político de conquistar espacios físicos. Y buscamos los motivos por los que hay tanto interés en que tengamos miedo a los que ocupan. Y para ello tenemos por aquí a nuestros 2 radicales libres. Oriol Erauskin, investigador, conocido en redes como Infusión Ideológica, y a la periodista Elena Sardá. Crudos días, queridos. Crudos días, ya os echábamos de menos. Sí, nosotros también. A estos 2 miembros, hay que recordarlo, del colectivo de antifascismo digital PANTUVE. ¿Venís a ocupar el estudio? Efectivamente. No podéis ocuparlo porque ya os lo hemos cedido. Ah, pues eso me parece una solución maravillosa, fíjate. Bueno, vamos con lo nuestro, que al final vais a acabar con un pie en la cárcel, verdaderamente. Ay, ay. Lo primero, Uriol. Lo primero es tirar abajo algunos muros. Pero no del estudio, ¿eh? Vale. Tranquis. Sino que vamos a desmontar algunos bulos sobre las ocupaciones con los que nos manipulan hoy. Vale. Sí, y en cuanto los tumbemos, pues veremos que había gato encerrado. Bueno, esto lo hemos contado en nuestros programas de vivienda, pero como siguen intentando confundirnos, nos viene muy bien este recordatorio de mentiras básicas sobre ocupación. Para empezar, nos dicen que cuando bajas a por el pan, te ocupan el piso. Eso es mentira. Eso no es una ocupación, sino un allanamiento de morada, que no te la cuelen. La ocupación o usurpación, que es el término jurídico, es cuando suceden inmuebles deshabitados y en la gran mayoría de los casos le ocurre a propiedades vacías de grandes propietarios, bancos y fondos de inversión, no a tu piso ni tampoco a tu segunda residencia, querida oyenta. De hecho, las ocupaciones solo afectan al 0,057% de las viviendas. Vaya, que es un fenómeno muy raro. Pero las encuestas muestran que los españoles perciben que su prevalencia es 1000 veces mayor. Es decir, que ahora mismo la gente se está creyendo que hay 1000 veces más
más ocupaciones de las que ocurren. Es fuerte, ¿no? Sí. ¿Casualidad? No lo creo. ¿O exageración congénita de los españoles? No lo creo. Manipulación descarada. Bueno, es que en algunos medios hablan de más de 40 ocupaciones al día. ¿De dónde sacan los datos? Pues además debajo del sobaco, supongo, lo que hacen es mezclarlos con los datos de robos en vivienda y otros allanamientos y así inflan las cifras. De hecho, si echamos un vistazo a los datos del Poder Judicial, bajo el concepto de verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas ingresados, que menudo palabra, pues la cifra en 2023 era de 6 al día. Y tampoco es verdad que estén aumentando, ¿vale? De hecho, es todo lo contrario. Según el INE, las condenas por usurpación se han ido reduciendo de casi 7.000 en 2017 a 4.000 en 2022. Es que en 10 años se han presentado menos de 140.000 denuncias si es que sumamos casos de usurpación, es decir, ocupación, y allanamiento, que son esas otras cosas como robos en casas, por ejemplo. En cambio, durante el mismo periodo hubo más de 575.000 desahucios, 4 veces más. Y lo repetimos, es que estás más cerca de que te desahucien de que te ocupen la casa. Ese es el kit de la cuestión, ¿eh? Además, no podemos comparar el sufrimiento de una familia desahuciada de su propio hogar con el de alguien a quien le ocupan temporalmente un espacio deshabitado. Y si a esto le añadimos que de las 27 millones de viviendas que hay en España, casi un 4% están vacías, bueno, es que es aún más evidente que la verdadera crisis no son las ocupaciones, sino un sistema de vivienda injusto e ineficiente. Y en realidad es que las usurpaciones son la consecuencia de dejar sin arreglar este problema social tan grave, ¿no? Pero claro, nos ocupan la mente con narrativas de Chichinabo. Porque, y aquí lo hemos dicho muchas veces, hay muchos que están sacando tajada de todo esto. Total. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. ¡Chao! Este miedo no está beneficiando solo al sistema capitalista en abstracto, también a empresas muy concretas. De hecho, este verano solo hubo una cosa más repetida en la tele que los reportajes sobre ocupas: el bombardeo de anuncios de Securitas Direct. Ahora dejamos esta casa vacía muchos meses. ¿Y si se nos mete alguien? Déjala protegida Ya con sabes, la alarma. vas a por el pan y te ocupan la casa. Y además muchas veces ponen estos anuncios justo después del reportaje de turno sobre el tema. Pues cada mujer te venden el problema y la solución. Madre ¡Sorpresa! mía, ¡sorpresa! Y en su web repiten las mismas mentiras que cacarean los medios, como el bulo de las 24 horas o que las segundas residencias son el objetivo de los ocupas. Es que, como llegó a reconocer el director de la empresa, España es el cuarto país del mundo en número de alarmas, si bien según todas las estadísticas es claramente un país seguro. Esto se debe a que, en sus palabras, Securitas Direct ha sido capaz de crear una categoría, que es la necesidad de estar tranquilitos. Tranquilos y en la puta calle estaremos con estas políticas de vivienda depredadoras. Pero Tienes que ir, que tienes que ir. No importa si no tienes. Ya ves, si es que Securitas Direct le dice a sus vendedores que se inventen rumores falsos sobre robos y agresiones para vender más alarmas. Escuchad esto, que es de una charla de formación. ¿Nosotros por qué vendemos las alarmas? Básicamente, por pánico, ¿no? Ese tío o pone la alarma o no duerme. 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 Pone la alarma. Recuerda el lobo, me recuerda el lobo de Wall Street. O pon la alarma, no duerme. ¡Qué horror! Pon la alarma, es terrorífico. Eso es terrorífico. Yo el que no quiero que me entre en casa es este tío, por favor. Yo creo que este no duerme ni con ni sin alarma. Ya te digo, es que, a ver, ¿podemos ubicarnos un momento y mirarle la cara al verdadero peligro? Ese miedo que no solo beneficia a empresas de seguridad, también a los nuevos fascismos que se presentan como los guardianes del orden y la seguridad ante el caos y el comunismo. ¡Comunismo! ¡Comunismo! De hecho, la familia March, uno de los principales inversores de Securitas Direct, se conoce bien eso del fascismo. Sí, hombre. Porque su antepasado Juan March se invirtió en una startup en 1936 llamada Golpe de Estado franquista. Que bien funcionó, ¿eh? Sí, Fíjate, metió mucha pasta. emprendedores. Bueno, la verdad es que no le salió nada mal la inversión, viendo todos los negocios posteriores con el régimen. Bueno, y es que el tío fue vital. Llegó incluso a alquilar el avión que trasladó a Franco desde Tenerife hasta Marruecos para tomar el mando del ejército de África. Sin embargo, no todo tiempo pasado fue peor, porque no siempre se ha tenido tanto miedo ni esta imagen tan negativa de los ocupas, ¿eh? Escuchad este reportaje en Barcelona en 1999. Yo creo que es el único movimiento que hoy se compromete socialmente. Ojalá mis hijos fueran ocupas. Pues la ocupación me parece extraordinaria. Es una forma de recuperar a los trabajadores y popularmente aquello de lo que carecemos.
Hoy día tenemos que luchar contra aquella acumulación de capital que es la que tiene derecho a todo. Yo estoy a favor de los ocupas. Sí, señor, ¿para qué voy a decir que no? De toda la vida lo he hecho. De toda la vida he sido yo de ocupar. Qué bonito esto. Ojalá mis hijos sean ocupas, dice una señora tomaja. Oye, ¿y qué harán ahora estos niños, Uriol? A ver si los encontramos, ¿no? Siendo de Barcelona, quizás son mis amigas. Bueno, es que claro, hay que tener amigas en todas partes, es así. A ver, otra cosa que noto yo en las noticias, ¿vale? Es que no entrevistan a gente de centros sociales ocupados o a personas que ocupan por necesidad. Exacto, es que casi nunca se les da la palabra. Y bueno, y si aparecen, suele ser precisamente en las situaciones más conflictivas. Quieren que se asocie la ocupación con la violencia. Y además, como decíamos, se evita comparar eso con los desahucios, que son mucho más frecuentes y esos procesos sí que son siempre muy violentos. Es que nos están taladrando con que ocupar es ilegal, pero no se debate tanto si es legítimo echar a una familia de su casa. Hombre, eso sería comunismo. Claro, comunismo, eso ya es demasiado. Bueno, o que empresas de desalojo como Desocupa estén continuamente ejecutando desahucios al margen de la ley, mediante intimidación. Bueno, lo habéis vuelto a hacer. Ha pasado. Tanto hablar de derecho a la vivienda y ya nos ha pillado el poli infiltrado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me habéis llamado? Desde luego que no. Aquí Paco, poli infiltrado. Y tengo que anunciar que he recuperado mi bigote. Todo vuelve. Se te cae un poco, pero está bien. Es vintage. Cada vez más cortito, ¿eh? Se parece más al de Adolfo. Es una moda que estoy intentando adaptarme. Está guay. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? Para empezar, Javi, entrégame el porro que os estabais fumando aquí entre todos. Venga, va. Que no estamos fumando nada. Que sé que estabais hablando de cosas de ocupas. Así que venga, os incauto toda la droga, que mañana es jueves y la policía también tiene que darse una alegría de vez en cuando. Mira, Paco, contrólate, estás en directo. ¿O te han desahuciado a ti a las neuronas? Uy, sancionada por graciosita. Seguro que al salir de aquí vais a ocuparle el piso a una pobre anciana que está haciendo la compra. Venga, ya empezamos. A ver, Paco, tú sabes que eso es allanamiento de morada. Y si pasa en una vivienda habitada, los detienes enseguida. Lleven ahí 24 horas o 2 meses. Qué listo el niño, ¿no? Bueno, pero tienes que entender que mezclamos un poquito los conceptos y así la gente se asusta. Porque si la gente no se tiene miedo entre sí, igual empiezan a organizarse, ¿me entiendes? Ah, ahora lo vamos entendiendo más. Oye, ¿y aquí en vuestra guarida del mal ya pagáis el alquiler? Hombre, por Dios. Porque si no, me han dado un cursillo los de Desocupa por fascículos que flipas, cuidado. No, de fasticosas saben bastante, sí. Pero a ti, Paco, ¿qué más te da si pagamos o no? ¿Tú no venías hablando de ocupaciones? Bueno, claro, pero es que entonces seríais inquiocupas. Ya estamos con los inquiocupas, Paco. Últimamente no decís otra cosa. Bueno, es que, como he dicho, yo estoy a la moda. Sí. Bueno, no por el bigote. Con el bigote soy facha trendy. Cada vez más doblado. Necesito una estilista, en realidad, pero bueno. Cuidadito, que aquí mando yo. Ahora que ya hemos demonizado a los ocupas, como hemos explicado, hemos inventado este concepto de inquiocupas para criminalizar a cualquiera que no puede pagar el alquiler. Mira, Toma. Pues vete preparando, Paco, porque las inquilinas estamos cada vez más organizadas y os vamos a montar una huelga de alquileres que os vais a cagar. Bueno, de hecho, las compañeras del sindicato de yugateras acaban de ganarle a la Caixa con una huelga así. Totalmente, bravo. Madre mía. Quizá me falte un sonotón, porque yo lo que oigo aquí es que la gente es vaga y delinquir es un hobby. Mira, Paco, legalmente, cuando alguien no paga es un inquilino moroso, no un usurpador o ocupa. Felicidades, me la suda. De hecho, mis amiguis ultras de Desocupa me han dicho que la mayoría de llamadas que reciben en realidad no son ni de ocupaciones, sino por impago de alquiler. Ah, o sea que nos das la razón, Paquito. Lo que te pongo es un multón. ¿Pero qué dices? Por quinquiocupa punquilino o lo que me salga a mí. Mira, Paco, vete yendo, que vamos a continuar con el programa, Adiós. Me voy porque quiero, No porque te echamos, ¿no? Venga. No, le estamos echando. Desaloja. Paco se va porque quiere y Feijóo no es presidente porque no quiere. Quiere, claro. Venga, hasta aquí. Si lo piensas, el concepto de inquiocupas es muy revelador, porque al final el discurso antiocupa es muy efectivo para presentar al rentista como una víctima, como un sujeto vulnerable, en peligro. Y con ello se acaban justificando una serie de leyes que protegen su actividad inversora. Mientras la realidad es todo lo contrario, la gente sufriendo por no poder ni pagar el alquiler por culpa de un sistema que coge un derecho fundamental como la vivienda y lo convierte en un bien de mercado y especulación. ¿Y los pobrecitos rentistas? Pues nada, expulsándonos de los barrios con subidas impagables y en algunos casos hasta contratando a escuadristas para ejecutar desahucios mediante intimidaciones. A ver, es que se ríen en nuestras caras. Pues literalmente. Bueno, como muestra os compartimos un momentazo radiofònico. Carme, aconseguim que el 50% dels llogaters deixin de pagar la rent, val? Perfecte. De què viuran els propietaris? Bueno, pues podrien treballar, no ho sé. De què? Com? Què dius? Que podrien treballar? De la meva feina.
Què has dit, Carme, que podien treballar? Els propietaris? Treballar? ¿Qué es esto, por favor? A ver, explicadlo. Esto valía la pena explicarlo antes, pero no pasa nada. Luego hacéis rewind y lo escucháis porque es un temazo. ¿Pero qué es lo que está pasando ahí? Esto es un debate en el que un administrador de fincas, ¿de acuerdo?, le pregunta a la portavoz del Sindicat de Llogateras de Cataluña, Carme Arcarazo, le pregunta: a ver, Carme, si hay huelga de alquileres, ¿de qué van a vivir los propietarios? Y bueno, cuando ella le contestó que se podían poner a trabajar, pues la reacción del tío fue partirse la caja. Claro, porque... Y esto es un mix que hizo Andrés Boix. Que podien treballar? Què has dit, Carme, que podien treballar? Els propietaris? Entonces hemos quedado que los Inquiocupas no existen, pero el movimiento Ocupa sí. Sí, es que, a ver, hagamos un breve repaso histórico. En realidad, obviamente, cada vez que ha habido gente sin casas y edificios vacíos, pues alguien ha decidido usarlos para vivir. Tiene sentido. Pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de personas ocuparon lo que encontraron pues para no dormir en la calle, y volvió después con fuerza en los años 60 en Londres con la London Squatter Campaign. Fue un grupo de personas sin hogar y activistas por la vivienda que tomaron pisos de lujo que estaban vacíos por pura especulación. No sé si os suena. Al mismo tiempo, muchas ciudades industriales, pues Nueva York, París, Berlín, Londres, se estaban transformando en ciudades financieras. Con la desindustrialización se cerraron fábricas, se abandonaron barrios y la precariedad se disparó. Aparece la ocupación como forma de organizarse. La gente no entraba solo a vivir, sino a resistir de forma colectiva. Pero entonces llegaron los buitres. Exacto, llegaron las aves rapaces del sector inmobiliario, los fondos de inversión que detectan oportunidad donde antes solo había abandono. Compran barato, reciben ayudas públicas, reforman y expulsan la población de siempre. Bueno, y te lo venden como una renovación urbana. Vamos, gentrificación de manual. Pero Uriol, qué rancio eres. ¿Por qué no te bebes un té matcha por 8 euros o un té boba de esos con burbujas por 700? Totalmente. Bébete uno, Venga, Uriol. bebe. Siente cómo explotan en tu boca como burbujitas inmobiliarias. Así se te pasará este enfado que me traes. No nos hagas gaslighting, gentrificador, ni desprecies nuestra rabia. Siempre sacas una oportunidad para meter publicidad de tu Sí, libro. sí. Pareces Securitas Direct. Rabia, Oye, rabia, ¿lo pilláis? Que no es tan fácil vender libros, Ni entradas de teatro, eso ya ni te cuento. Que mañana tenemos otro pase de Las rabias nuestra en el Teatro del Barrio. La rabia nuestra en el Teatro del Barrio, señora. Mañana jueves, señora. Bueno, venga, lo que íbamos. Que frente a todas estas fuerzas privatizadoras y precarizadoras surge algo muy importante de lo que vamos a hablar a continuación: los centros sociales ocupados. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Mira! No son solo edificios ocupados, son espacios donde se crean redes, se ofrecen servicios, resurge la vida comunitaria, la gente se organiza y se apoya entre sí. Son respuestas al abandono de las instituciones y a los destrozos del negocio inmobiliario. Muy bien, me gusta. Hablemos de ocupación política. Bueno, es que en los medios se habla de la ocupación casi siempre de forma simplista, creando un grupo homogéneo de peligrosos criminales que ignoran los distintos motivos que llevan a las personas a ocupar. En ocasiones las ocupaciones tienen un objetivo explícitamente político y comunitario. Exacto, o sea, los CSOs buscan ofrecer servicios a la comunidad, despensas solidarias, asambleas de barrios, sindicatos de vivienda, actividades culturales. Son espacios de encuentro y organización. Yo creo que se nos olvida que ahora mismo, con tanta gente desesperanzada, sintiéndose sola, sin redes, es muy, muy significativo y muy valioso que existan lugares así. Bueno, y es que además un movimiento fuerte de ocupación fomenta la bajada de los precios de alquiler. A ver, me va a explotar la cabeza. ¿Eso cómo? A ver, la posibilidad de que se ocupen viviendas vacías pues está desincentivando una práctica típica de bancos y fondos, que es el mantener viviendas vacías para especular con ellas como activo financiero. Pues esto les motiva a alquilar sus propiedades, lo que supone una presión a la baja en los precios. Es que todos son ventajas, amigas. En tiempos en los que el patrimonio público se reduce y pasa a manos privadas, los CSOs son un espacio de resistencia, patrimonio común recuperado colectivamente, gestionado de manera horizontal. Estos centros cubren necesidades que deberían asumir el Estado: vivienda social, servicios, espacios de reunión para las vecinas. Muchos edificios podrían estar al servicio de la comunidad, pero los fondos presionan a los gobiernos, incluso a los supuestamente progresistas, para hacer negocio con ellos. Claro, y con tipos como Paco, nuestro policía infiltrado, estos CSOs... Cuidado, Paco, no vuelvas.
vuelvas. Estos CSOs no viven tranquilos, precisamente. No. Empresas de desocupación, ayuntamientos hostiles y fondos de inversión que buscan rentabilizar edificios vacíos amenazan constantemente estos espacios. De hecho, estamos ante una oleada de represión contra los centros sociales ocupados. Cada vez hay más desalojos y ahora mismo varios centros están bajo amenaza, como la Cinética en Barcelona, la Animosa del barrio de Hortaleza en Madrid, y hace poco ya se cargaron la Massana en Barcelona y, por supuesto, la policía apalizó a las vecinas que querían defenderlo. Es que la ocupación política representa una amenaza real para quienes controlan la ciudad, pero también una oportunidad de resistencia colectiva. Esto lo saben bien en el ECO, un CSO que lleva 14 años dinamizando la actividad vecinal del barrio madrileño de Carabanchel. Se enfrentan de repente a una amenaza de desalojo porque el fondo Midtown Capital ha comprado el edificio. Y por eso hemos invitado a Alicia, activista del ECO, y a Marina también, que apoya su campaña desde otro CSO madrileño, La Rosa, por el que paso todos los días y me encanta verlo. Crudos días a las dos. Marina, Alicia. Buenos días. ¿Qué está pasando en el ECO? Eso es lo primero, porque lleváis meses de amenazas y de presiones. Sí, bueno, esto ya se veía venir, porque dado lo que está pasando en otros centros, estábamos esperando con ansiedad el burofax de desalojo. Ante esa evidente, o sea, con tanta rapidez, que hemos querido organizarnos para hacer una lucha colectiva y que eso pues no suceda. ¿Y qué estáis haciendo? Estamos haciendo jornadas de permanencia dentro, un poquito de vigilancia. Pues bueno, comunicar a los vecinos que saben que ese centro, todo lo contrario a lo que se piensa, no es nada malo para el barrio, sino todo lo contrario. Uh-huh. Y ahí en eso estamos. ¿Y los vecinos y las vecinas son conscientes de eso? ¿Participan, sí, de hecho, en lo que ocurre en el La CSO? mayoría sí. Uh-huh. Nunca ha habido ningún problema con los vecinos al respecto en los 15 años que llevamos ahí, al contrario, porque ellos se sienten más seguros al saber que ese edificio no va a ser ocupado uh-huh. por otra clase de gente que a lo mejor puede llevar a su destrucción, ¿no? Uh-huh. Tanto del barrio como del espacio. Pero 15 años lleváis, esto es muchísimo tiempo, pero a veces ansiedad, ¿por qué? ¿Por qué esta oleada, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo ahí? Pues muy intranquilamente, claro. Esto conlleva que muchas familias se van a quedar un poquito desprotegidas, ya que en el ECO pues tenemos unas actividades tanto culturales como de crear lazos de apoyo mutuo en el barrio, para la gente más desfavorecida. Tenemos una despensa solidaria, tenemos un espacio con internet para que los niños puedan estudiar por las tardes, aquella gente que no tiene recursos, que como bien hemos dicho, pues Carabanchel es un barrio obrero. Está dejando de serlo precisamente por estos temas de los fondos de inversión. Porque se están gentrificando, ¿sí? Claro, por eso quería preguntarle a Marina qué papel tienen los fondos de inversión en la gentrificación, en la expulsión de las vecinas de los barrios y cómo se puede luchar contra ellos desde los centros sociales ocupados. Bueno, pues los fondos de inversión pues tienen un claro impacto, claro, están comprando bloques enteros, subiendo los alquileres y haciendo que al final viviendas que podían ser, bueno, dar a las personas que habitan en esos barrios y ahora tienen que ser para personas pues que tienen pues muchos más ingresos y o bien pues convirtiéndolo en alquiler turístico, que bueno, es una de las cosas que más nos preocupan desde La Rosa, que está en La Latina y en Lavapiés. Y pues que está cambiando totalmente pues la coyuntura del barrio. Y bueno, ¿cómo podemos luchar contra ello? Pues con la organización colectiva, pues uniéndote a los sindicatos de vivienda de tu barrio. En La Rosa, por ejemplo, pues tenemos el sindicato de inquilinas. Uh-huh. Y Marina, la Rosa no lleva tanto tiempo como la ECO, sino que pronto cumplirá 2 añitos. Ojalá que muchos más. ¿Cómo ha sido la reacción de las vecinas, del resto de vecinas del barrio? ¿Os habéis enfrentado a estereotipos? Bueno, al principio a lo mejor sí que podía haber un poco de como preocupación y curiosidad, pues un poco por lo de los medios de comunicación, que sembraron un poco ahí la duda de qué iba a ser, pero la verdad es que las vecinas en general están súper contentas y bueno, una de las cosas buenas que tiene La Rosa es el tema de la apertura, ya que tenemos el centro social abierto todos los días, de 6 a 10, tenemos todas las actividades publicadas, todo es autogestionado, gratuito, se organiza colectivamente. Y bueno, pues al final es muy bonito ver cómo la gente pues está muy, muy contenta y en ocasiones de vulnerabilidad, que como cuando falla el sistema, como por ejemplo el apagón, pues ese por ejemplo fue un ejemplo muy bonito, que se reunió todo el barrio ahí, que teníamos una radio en la puerta, que intentamos cocinar,
Y bueno, pues ahí se ve que infraestructuras de vida propia pues son muy importantes. Y estáis, perdón, en el centro, además, que tenéis como, bueno, no es lo mismo estar en un barrio, que hay más vecinos al alcance, que aquí al final estáis luchando contra el monstruo del turismo y la gentrificación cara a cara. ¿Eso se nota en este centro? Sí, sí se nota. Al final a veces pues queremos hacer algunas cosas porque al final todo funciona por propuestas que llega, pero claro, también el barrio es el que es y no hay tanto tejido vecinal como puede haber en otros lugares. Pero es que me encanta que hayas sacado lo del apagón y la radio, porque la radio la traje yo. Wow. Fui a La Rosa precisamente cuando había el apagón y había un momento de falta de información pública, ¿no? Y yo sabía que en La Rosa teníais que estar montando algo, llegué y teníais un punto de carga para las vecinas de los móviles y demás, por el hecho de que tenéis baterías, y entonces se me ocurrió la idea, traje la radio que tengo en casa con también pues los altavoces y todo, y bueno, fue un momento de que se empezó a juntar ahí vecinas, sacamos sillas, como 40 personas mínimo, ahí hablando tal, como muy, muy claro, ¿no? En estos momentos donde falla el resto, ¿no? La resiliencia que supone que las vecinas estén organizadas. Sí. Alicia, ¿para qué sirve un CSO? Pues sirve para eso mismo que estamos hablando, ¿no? Para tejer el barrio, para crear lazos entre los vecinos que llevan toda la vida viviendo en el mismo sitio y para no dejar precisamente que eso se termine, ¿no? Que estos fondos buitres terminen con esa intimidad de barrio, de pueblo prácticamente, como es Carabanchel. ¿Qué hacéis en la despensa solidaria? En la despensa solidaria, pues bueno, como en todos los centros sociales ocupados, autogestionados, nos autogestionamos. Entonces, pues repartimos comida a las vecinas más desfavorecidas, que son muchas. Hemos tenido que rebajar mucho el listón porque de atender a 225 familias que estábamos atendiendo durante la pandemia, nos hemos quedado en unas 20, 25, nada más, porque bueno, la solidaridad va decayendo, las aportaciones cada vez son menos. Pues hay que aumentarlo esto, no puede ser. Sí, estamos en ello. Sí, por eso hay que animar desde aquí a que si tienes un centro social ocupado cerca de tu casa, que te acerques a conocer a personas como Alicia y como Marina, a las que damos muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Muchísimas gracias a vosotros Muchas por gracias. hacerlo ver. Y hablando de ocupar, si quieres que en Carne Cruda vayamos a ocupar tu pueblo, Tu ciudad, tu granja tu nave industrial o lo que quieras, Carne Cruda tiene su propio estudio de radio, pero no ha parado de viajar. Hemos estado En Barcelona, Barcelona, com esteu? Bilbao, Arratsaldeon, crudas tardes. Valencia, Vosaltres com esteu? Las Palmas, Gran Canaria, crudas tardes. Saúl, ¿cómo estáis? Pamplona, A Coruña, Cáceres, Pontevedra. Teruel. Espera, ¿y qué pasa con Sevilla, León, Albacete, Málaga, Santander, Badajoz, Murcia? Que no nos llaman. Si celebráis un congreso, jornadas, charlas o cualquier evento en el que pueda sonar Carne Cruda, llamadnos. Haremos un programa en directo con público en el que hablaremos de lo que os importa en vuestra ciudad, pueblo o barrio. Con entrevistas, humor y actuaciones musicales. Escribe a publi@carnecruda.es y pídenos presupuesto. Queremos una gira Carne Cruda. Salud y República, y que la radio... Y si quieres ocupar este estudio para hacer un programa con tarifas además muy asequibles, Por supuesto. escribe a ese mismo mail. publi@carnecruda.es. Qué importante escuchar testimonios así. Además teníamos muchas ganas de hablar del eco, lo hemos hablado con vosotros muchas veces estos meses, pero además de ocupar edificios vacíos, queríamos hablar de otra forma de ocupar el espacio. ¿Cuáles existen? Pues es que hay varias formas de reapropiarse del espacio público, ¿no? Por ejemplo, hay una que Uriol conoce muy bien, las acampadas. Efectivamente. Bueno, es que las acampadas, como las que hicimos por Palestina en mayo de 2024 y 2025, que bueno, funcionaron como una forma de disputar el espacio público. Y bueno, yo que me manejo mucho en redes sociales, Sí. noto que de un tiempo a esta parte cada vez se desplaza más nuestra presencia política hacia ahí y menos a los espacios presenciales. Mientras es que los espacios públicos cada vez son más hostiles, ¿no? Porque o bien te talan todos los árboles como en la Puerta del Sol, o te plantan una terraza en cualquier parte. Y en este clima, las acampadas reclaman el espacio público para reunirnos y organizarnos. Nos recuerdan la importancia radical de la presencialidad. Necesitamos espacios donde vernos cara a cara,
algo imprescindible para organizarnos juntas. De hecho, para muchas jóvenes las acampadas se convierten como en un magma político donde se organizan por primera vez, ¿no? Conviviendo codo con codo. En las acampadas se respiraba y transpiraba algo muy bello y emocionante. Gente jovencísima, entregada a la causa, pensando y discutiendo sobre tácticas y estrategias, sobre cuál debería ser el siguiente paso. A ver, que tampoco habéis inventado la rueda, ¿eh? No. Esto estaba muy inventado por el anarquismo desde el siglo XIX y llamadme boomer, aquí vengo yo con las historietas del abuelo Cebolleta, pero esto nos recuerda mucho al 15M. En el que yo también estuve, perdón, otra Pues buena sí, cebolleta. otra amiga, es que ya tenemos una edad. Precisamente para pensar sobre el 15M y traer algunas de sus enseñanzas al presente, tenemos con nosotras a Marta G. Franco, que participó en la organización digital del 15M. Y es periodista y autora del ensayo Las redes son nuestras. Me hace mucha ilusión volver a saludar a esta vieja conocida. Marta, ¿cómo estás? Crudos días. Crudos días, pues aquí en reunión de abuelas. Totalmente. Oye, ¿qué límites? Sí, con la mantilla y camilla, la mesa camilla, sí, y el braserito. ¿Qué límites y potenciales de las redes sociales se demostraron en el 15M, pero al mismo tiempo qué papel jugó en su fuerza el hecho de que fuera un fenómeno político radicalmente presencial? Bueno, pues nosotros en las redes sociales, en el 15M utilizamos las redes sociales de una manera que nos sirvió un poco como para casi hackear la agenda mediática, porque en aquella altura, si os acordáis, en realidad, estamos hablando de 2011, la mayoría de la gente no estaba en redes sociales, ¿no? Pero, y de hecho Twitter, que era la menos usada, no recuerdo si era como 5 o 10% de la población que tenía cuenta de Twitter, poco más. Pero lo que sí pasaba es que todos los periodistas y todos los políticos sí estaban en Twitter. Entonces aprendimos esta cosa de coordinarlos para lanzar hashtags, hacer trending topics y tal. Y había periodistas que realmente por la mañana abrían Twitter y lo que pusieran en Twitter les parecía que era la noticia del día. Entonces fue una cosa un poco guay porque es verdad. De repente era como conseguías por entre 100 personas coordinadas en Twitter por la portada del periódico al día siguiente, o que al ministro de turno le preguntaran por el tema del que tú estabas hablando en Twitter como si fuera lo que preocupaba a todo el mundo ese día. Eso fue muy guay. A nivel límite, pues ya se sabe lo que pasó luego, ¿no? Que nosotros estábamos usando eso, pero no era un espacio público y luego pues lo compró quien lo compró y bueno, pues que está claro que no era nuestro. Sí, pero al mismo tiempo era importante estar en las plazas. Lo que se defendió allí es retomar la palabra, retomar el espacio público. Sí, las plazas eran un sitio muy potente en el que podías hablar de política y de muchas cosas y de lo que te preocupaba y lo que te interesaba con un montón de gente diversa con la que no podías haber hablado o con la que no te habrías cruzado en tu vida. Y eso era bastante potente, poder estar allí hablando de tantas cosas. Y de lo que tú recuerdas, ¿qué crees que se quiebra cuando la ciudadanía toma políticamente el espacio público? Es decir, ¿qué miedos le entran a las instituciones cuando ven a gente en la calle que de otra manera, pues la verdad, no hacen mucho caso? Yo diría que se quiebran los relatos o las narrativas dominantes que se hacen desde las instituciones o desde las élites o desde los poderosos, ¿no? De repente tienes un montón de gente hablando en las plazas y hablando en las redes también, sobre temas que no se están cubriendo en los medios grandes, en la tele, en los periódicos, compartiendo preocupaciones, compartiendo puntos de vista que no son los hegemónicos o los dominantes, y ves a muchísima gente que los está compartiendo y se está dando cuenta de que no son tan minoritarios, que había cientos de miles de personas pensando esas cosas. Y yo diría una cosa más, que estáis ahí como contraponiendo lo digital con lo presencial, offline, online. Yo creo que también se puede estar bastante presente a través de lo digital, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora mismo diría que estoy presente en Carne Cruda, aunque no esté allí en el estudio. Y por donde iba es que la cosa que hicimos de estar, aparte de estar en las plazas, era a la vez, no había separación entre las plazas e internet. Y estábamos ocupando el espacio de internet también muy activamente con nuestras palabras, nuestros debates, nuestros temas, ¿no? Que eso también fue guay. No me resisto a preguntarte a ti como @teclista, ¿cómo has llevado tú la destrucción de esa plaza pública que era Twitter? Pues es una pérdida porque es algo que he hecho muchos años en mi vida, pero por otro lado también un alivio en el sentido de que nos da para intentar construir internet de otras maneras, ¿no? Porque es verdad que antes de Elon Musk Twitter tampoco molaba, quiero decir. También era una empresa privada y estamos aquí trabajando para que unos señores ganaran mucho dinero en nuestra costa. Sí. Vimos que el método de lucha estilo 15M se propagó internacionalmente. ¿Y por qué crees que pasó esto? Pues a ver, supongo primero porque había motivos políticos, ¿no? O sea, había una crisis global y había recortes, había corrupción y tal. Pero hablando así más de las redes y tal, yo creo que se propagó porque era una especie de meme, ¿no? O sea, que tú lo veías en redes
yo recuerdo la gente que estábamos en Sol la primera noche, estábamos hablando de Tahrir, de lo que pasó en Egipto unos meses antes. Y más gente vio lo que estaba pasando en otras plazas por todo el mundo y se fue propagando, porque me digo, como si fuera un meme. Lo veías en Twitter, te parecía guay y querías hacer lo mismo con tus amigas. Bueno, ¿y en qué se pareció tantos años después a la propagación de las acampadas por Palestina? Pues, bueno, lo primero que he dicho igual, pues evidentemente hay una percepción global de que estamos en una crisis, en este caso de derechos humanos y de las instituciones que deberían parar un genocidio y no lo hacen. Y también está esta cosa memética de movilizaciones por todo el mundo. Y también diría que hay una cosa que tiene que ver como con el desacople entre lo que tú estás viendo en los medios de comunicación hegemónicos, en la tele y en la prensa, y lo que tú estás viendo en las redes, ¿no? O sea, tú estás ahí viendo, en el caso de las acampadas de Palestina, estás viendo un genocidio en directo, estás viendo a muchas, sobre todo pueblo palestino, con mucha presencia en redes porque se están esforzando en documentar todo lo que le está pasando, y enciendes la tele y no están hablando de que hay un genocidio. Y ves el periódico y cada semana hay un consejo de ministros en el cual no se están aprobando medidas contra el genocidio. Entonces esto hace un glitch que dices, esto no puede ser. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hacer algo con esto. Y en cuanto ves que hay personas que también tienen esa preocupación y que te están convocando a una acampada, pues vas. Y ahora ya no lo hace en Twitter, pero sigue hablando, por lo menos en Instagram, con la cuenta @exteclista. Marta, un gusto volver a saludarte. Un abrazo muy fuerte. Y en Mastodon también estoy. Ah, y en Mastodon también estás. Muy bien. Me da a mí la sensación, o estamos todo el rato hablando de ciudades, muy urbano, me falta un poco de campo. Eso es, vámonos al campo un rato ya. Claro, que huela un poco a estiércol. De verdad. Perdón. Como sabéis, la tierra ha sido durante siglos un foco de conflicto en este país. La cuestión agraria siempre inquietó a los grandes terratenientes y aristócratas y de hecho fue un factor fundamental en el golpe de estado franquista. Y del mismo modo que ha habido problemas permanentes en torno a la tierra, la ocupación ha sido siempre parte de la solución. Un ejemplo clave es el 25 de marzo de 1936, apenas unos meses antes del estallido de la Guerra Civil. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Ese día, en Extremadura, 80.000 jornaleros organizados por el Frente Nacional de Trabajadores de la Tierra, un sindicato socialista, decidieron rebelarse contra los grandes terratenientes por no cumplir la ley que les obligaba a hacer reformas agrarias. Durante las protestas ocuparon múltiples fincas y hectáreas que consideraban suyas por derecho, para desarrollarlas de forma cooperativa y al servicio de los trabajadores. Llegaron a ocupar hasta 250.000 hectáreas. Que se dice pronto, amigas. Y no os hago spoilers si os digo que los problemas del campo han continuado, tanto durante el franquismo como después. El Sindicato de Obreros del Campo, el antecesor del actual Sindicato Andaluz de Trabajadores, llevó a cabo varias ocupaciones en los 70 y 80 para reivindicar un modelo productivo diferente, orientado a las necesidades de los trabajadores rurales. Y el ejemplo más conocido de esto es el de Marinaleda, un pueblo que todavía hoy mantiene un modelo alternativo de producción agrícola acompañado de políticas radicales de vivienda pública. Bueno, que en Carne Cruda lo conocéis de sobra, sí. Y ellos a vosotros también. Sí, ayer estuvimos haciendo un programa especial en el inicio de la temporada pasada y pudimos ver de primera mano que hay otras maneras de gestionar la vivienda y otras maneras de ocupar el espacio público y de dirigirlo. Es que son muy cracks. Y no podemos que olvidar que también estas acciones del Sindicato de Obreros del Campo se están inspirando en las luchas del sur global, pues donde las comunidades locales e indígenas se organizan por la recuperación de las tierras arrebatadas durante los procesos coloniales. Y también para proteger las que les pertenecen ahora, porque son muchos los fondos extranjeros de las antiguas potencias coloniales que quieren campar a sus anchas destrozando y explotándolo todo. Destacan movimientos como el de los trabajadores sin tierra en Brasil o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. El problema de la tierra no se ha terminado. El campo español sufre una crisis profunda. Sí, con el cambio climático, el abandono rural, la urbanización y el mal uso de la tierra, pues han reducido la superficie cultivable y deteriorado los recursos naturales. Este contexto afecta sobre todo a los pequeños agricultores que no tienen recursos suficientes para salir del paso, sobre todo si tenemos en cuenta que la precariedad del campo anima a muchos jóvenes a marcharse, lo que rompe el relevo generacional. Y ya sabemos que donde hay problemas, vuelven los mismos, los buitres. Exacto. Los fondos de inversión que están detrás de los grandes proyectos de explotación agrícola han visto su oportunidad y están comprándolo todo.
terrenos que no solo son rentables para su explotación, sino que son un activo estupendo. Sí, claro, porque como habéis dicho, cada vez hay menos tierra cultivable y por tanto es más valiosa. Justo, los grandes fondos se aprovechan del desamparo de los pequeños agricultores para comprar barato y se hacen de oro. Y estos gigantes de la industria agrícola no solo se hacen con todos los terrenos, sino que como acumulan mucho poder, presionan a los gobiernos para acaparar recursos como el agua, que cada vez son más escasos, arrinconando todavía más a los pequeños agricultores. Vaya, que se convierte el campo en David contra Goliat. Pero, amigas, amigos, no todo son malas noticias. Nos traéis un ejemplo de ocupación rural y resistencia, ¿verdad? Sí, no sé si os suenan las ZAD, o Zonas a Defender. Es un movimiento descentralizado francés que se organiza contra proyectos urbanísticos que perjudican a la población local. Un caso importante es la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que lleva 18 años ocupando un territorio en el que el gobierno francés pretendía construir un aeropuerto. Allí tienen cultivos cooperativos, proveen de servicios a los vecinos y han logrado una y otra vez evitar el desalojo. Tellement de solidarité ici, que soit animal, vegetal, humain, une solidarité intéressante. Vamos a preguntarle sobre todo esto a Camille, que es miembro de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes y de la coalición ecologista Soulèvement de la Terre, sublevaciones de la tierra, muy a favor de todo esto. Camille, bonjour, crudos días. Buenos días. Oye, ¿qué son las ZAD? Explícanos cómo surgen y cómo funcionan. Al principio del todo, ZAD es una codificación administrativa del mismo Estado. Es como una forma de calificar los terrenos que ellos están como congelando para hacer sus macroproyectos. Es como una forma para ellos de hacer que no cambie el nivel de cadastro, los terrenos, los usos o las propiedades. Pero en la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que es la primera, se le dio la vuelta un poco a esta nomenclatura y se empezó a decir ZAD como zona a defender. Ajá. ¿Y cómo funciona? Bueno, eso, ahí en la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que es la primera como tal, pero en realidad estas prácticas y estas luchas llevan siglos existiendo, como lo habéis dicho en la introducción, y existen en muchos más espacios en el planeta. Pues esta lucha, por ejemplo, llevaba como 40 años resistiendo un proyecto de aeropuerto y ya se habían vencido todas las vías legales de los recursos, de toda la parte judicial, ya estaba del todo acabado esto, no había opción de ganar desde ahí. Entonces los mismos vecinos que luchaban contra este proyecto de aeropuerto que iba a destrozar 2.000 hectáreas, invitaron a gente del movimiento Ocupa, del movimiento autónomo, del movimiento ecologista a venir a vivir en el sitio amenazado y construir ahí una vida propia para intentar resistir a este proyecto. Y de ahí empezó de forma muy humilde. Al principio había 20, no, yo siempre explico que al principio había 20 punkis construyendo cabañas con palets y que acabó con decenas de miles de personas poniendo en jaque al Estado y ganando contra este proyecto. Claro, ¿de qué manera se puso al Estado contra las cuerdas? Bueno, fue como una mezcla de muchas estrategias, de muchos agentes políticos diferentes, como una composición, como le decimos nosotros, entre un movimiento muy arraigado en el entorno campesino, mucho apoyo de los movimientos ecologistas, pero también del movimiento sindical. Y bueno, pues al principio poco a poco se fueron ocupando las tierras, se fueron construyendo cabañas en el suelo, en los árboles, y después de varios años pues se dio el caso de que los ocupas se hicieron campesinos y los campesinos se hicieron ocupas. Y en el 2012-2013, cuando la policía intentó amenazar, pues toda esta gente hizo frente a la agresión policial y lograron tirarles para atrás. ¿Y habéis recibido mucha presión y represión por parte de esas fuerzas policiales? Sí, obviamente. En toda esta confrontación pues hubo decenas de heridos, varias gente en la cárcel. Hoy mismo hay un juicio, bueno, por un caso más reciente, pero hoy mismo hay un macrojuicio en Francia. Ahora mismo hay miles de personas delante de los juzgados de Niort para apoyar a compañeros nuestros. Como que, pues, obviamente la lucha conlleva un poco la represión. Cuando ya no quedan más recursos, pues a veces hay que desbordar un poco el marco legal
y esto pues es difícil que no lleve a represión, vaya. Camil, ¿a qué se enfrentan? ¿A qué tipo de multas o incluso penas de cárcel? Sí, hoy es la apelación, por ejemplo, en el primer juicio les condenaron a varios de los portavoces de nuestra organización a 9 meses de cárcel y por convocar una manifestación, así que, bueno, depende, en realidad, si hablamos de 15 años de lucha, de una lucha que ha unido a miles de personas, entonces no voy a entrar ahora en detalle, pero han usado un poco todos los medios, desde los porrazos más habituales hasta montajes policiales delirantes, antiterroristas y demás. Wow. De hecho, tú tienes que tomar medidas de seguridad bastante potentes para evitar esas formas de represión. Bueno, es más como ser discretos, ¿no? Como que no hace falta llamar la atención, pero sí, a la vez, pues queremos contagiar a la población y hacer que haya cada vez más gente que se anime a poner el cuerpo. Camil, hablábamos de formas de ocupar espacios. ¿En qué se diferencian las ZAD de otros proyectos así, ¿no? ¿Y qué aportan a la población local en el día a día? Bueno, es un poco, en realidad para mí son las dos cosas, es qué aporta la ZAD a la población local y qué aporta la población local a la ZAD. Va en los dos sentidos. Para mí la ZAD es como un centro social en un barrio, eso permite como dar una base material compartida desde el cual resistir, desde el cual organizarse, primero para oponerse a este macro proyecto, pero también pues de la oposición también se puede pasar a la construcción y en la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, por ejemplo, pues de oponerse al aeropuerto acabó siendo también un proyecto de construir una solidaridad concreta, de cómo cumplir con nuestras necesidades compartidas, de cómo producir alimentos fuera del mercado capitalista, cómo distribuirlo, cómo hacer que cuando hay una huelga la gente pueda comer bien. Pues este tipo de cosas intentó reforzar esto, la ZAD, por ejemplo, eso, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, cada vez que hay huelgas, hay cajas enteras de verduras que van a la gente que está en huelga y se intenta como reforzar estas comunidades de lucha. Bueno, es que sobre parar macroproyectos también va otro movimiento que tú sabes mucho, que yo participé de manera fugaz en el verano anterior, que son las sublevaciones de la tierra. Cuéntanos también sobre esto, por favor. Bueno, pues a raíz de este movimiento de la ZAD y de los relativos éxitos que tuvimos, porque por suerte logramos parar este proyecto de aeropuerto, que fue como una cosa muy simbólica, muy importante para nosotros, y a la vez, pues cada 10 segundos hay un terreno de fútbol hormigoneado en Francia, entonces tampoco podemos pensar que estamos ganando. Pues esta idea de contagiar un poco más allá de la propia ZAD, hace como 5 años se construyó esta coalición que reúne varios movimientos, desde sindicatos campesinos, colectivos ecologistas y demás, para intentar darse fuerza unos a otros y ser un poco consecuentes con las circunstancias, porque estamos viendo que el calentamiento global, bueno, el cambio climático, está siendo muy fuerte y mucho más rápido incluso de lo que nos pensábamos. Entonces pensamos que hay que ser consecuentes y hay que parar la máquina y parar este desastre cuanto antes. Una cosa que para mí es importante, viene un poco de estas marchas que había contra el cambio climático hace 4 o 5 años, de muchísima gente saliendo en la calle, pidiendo a los estados, por favor, dejar de destruir el planeta. Y nosotros lo veíamos como una cosa muy que no tenía mucho sentido, como pedir a los mismos que son responsables del desastre que lo paren. Por favor. Cuando lo saben mismos, ¿no? Están muy bien informados. Entonces, la idea un poco es dejar de pedir a otros que lo hagan y ponernos nosotros a hacerlo. Nosotros pensamos que hay que construir una relación de fuerza. Y esta relación de fuerza se puede construir a través de muchísimos medios, pero los que nosotros intentamos aportar, cuando ya toda la vía legal ya ha pasado, ya no funcionará, es pues poner estos... Primero, uno de los medios que usamos es la ocupación, de ocupar los terrenos amenazados, ocupar las fábricas que destrozan el planeta,
Pues hace 2 semanas, por ejemplo, se ocupó una fábrica de pesticidas cerca de París. 500 personas entraron a las 8 de la mañana en una fábrica y pararon la producción para parar la producción, pero también hacer como dar una visibilidad al hecho de que hoy mismo muchísimos campesinos en Francia están sufriendo las consecuencias de estos pesticidas, del uso de estos pesticidas. Ujú. Entonces hay ocupación, bloqueo, también bloquear la economía, bloquear los flujos, ponerse delante de las fábricas, ponerse delante de las estructuras que participan del desastre ecológico. Y la tercera es el desarme. Si consideramos que esta gente nos está haciendo la guerra la vida en el planeta, Claro. y sus fábricas son en realidad armas directamente para destruir nuestra planeta Tierra, pues que hay que quitarles las armas. Y entonces el movimiento intenta a veces montar acciones que desarman el mal, ¿no? Quitar muchísimas fábricas, por ejemplo, de hormigón dejaron de funcionar después de que pasara gente del movimiento. Cosas así. Nos está pareciendo muy inspirador todo lo que estás contando y por eso quería preguntarte para terminar, ¿de qué manera crees que Sublevaciones de la Tierra, Soulèvement de la Terre, podría inspirar a otros movimientos sociales? Bueno, yo creo que una cosa que caracteriza nuestro momento político es la impotencia. Quiero decir, frente al genocidio de Palestina o al ecocidio, a la destrucción del planeta, es difícil sentir una potencia colectiva y nosotros intentamos como volver a conectar con esta potencia. Pensamos que la ocupación, que poner los cuerpos, que no hacerlo desde la teoría, sino hacerlo, sentir las cosas. Por ejemplo, para volver al ejemplo de la ZAD, nosotros vimos que la gente defendía el bosque de otra manera cuando lo conocía como su bolsillo. Cuando llevas 3 años construyendo tu casa en el bosque, ¿no? Como yendo a buscar setas, paseando por ahí, defiendes de otra manera. Cuando has puesto las manos en la tierra, defiendes este espacio de otra manera que porque es un bien teórico. Entonces pensamos nosotros que hay que aterrizar estas cosas, no hacerlo desde la superioridad moral, sino desde la vivencia propia. Pues yo creo que no se puede decir ni más alto ni más claro. Camille, muchísimas gracias por reconectarnos con esa potencia colectiva. Merci beaucoup. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, Uriol, y de hecho, en nuestra tierra catalana, bueno, la vuestra, pero en fin, la de todas, también tenemos una versión de Soulèvement de la Terre. Y tan, son las revoltas de la Terra, que han surgido a partir de la convergencia de campesinos locales, ecologistas y organizaciones políticas. Este mayo se hizo una primera acampada en Tarragona. Allí se hicieron formaciones, hubo muchos momentos de organización. De hecho, se ocupó simbólicamente durante unas horas un terreno en el que se planea edificar una fábrica que acaparará grandes cantidades de recursos hídricos. Y sí, esta acampada ayudó a consolidar una alianza por los derechos de los campesinos y contra los grandes fondos que tratan de explotar los recursos naturales. Y, por cierto, muy importante, Revoltas de la Terra tendrá su segundo encuentro los días 17, 18 y 19 de abril. Estaremos muy atentos, animamos a participar e informarse de esta iniciativa. Te quiero preguntar, Uriol, ¿cómo fue para ti participar en ello? ¿Qué te aportó? ¿Qué viste? Pues justo había estado previamente en los Soulèvements de la Terre franceses, que es una cosa espectacular, sí, ¿no? El nivel de despliegue, y esto era el primer experimento, ¿no?, que se hacía en el Estado español y bueno, en Cataluña, y había mucha ilusión de que se estuviera haciendo. Claro, el nivel de disrupción no tuvo nada que ver. ¿Pero por qué dices que hay un nivel de despliegue en la ZAD brutales? ¿Cómo es? Bueno, es que concretamente la policía ahí, cuando se hace cualquier acto de protesta, de sabotaje o de desarme, como ellos lo llaman, que me parece una forma de recontextualizar el concepto de sabotaje muy bien, es que ahí la policía están tirándote granadas todo el rato. Ahí no van tanto a porrazos, van a... ¿Cómo que granadas, perdón? Granadas de humo, espero. No te creas, no solo... por supuesto, muchísimo gas lacrimógeno. ¿Sí? O sea, es una cosa de que están estallando todo el rato, todo se cubre de blanco y están ahí todas las activistas
turistas ayudándonos, ¿no? Tirándonos el agua mezclada con Almax, que lo que hace es quitarte el picor tanto en la piel como en los ojos, mientras suena ahí una fanfarria que ahí todo fuerte para que todos nos animemos y sigamos y tal. Es la guerra. Pero es que también hay granadas de sonido. Hay granadas que esas cuando suenan es como bastante más fuerte que un avión despegando. Además de tener alguna otra también más tipo explosivo, pero esas no las usan tanto. Pero que por esto de las Tremblements de la Terre se han llegado a quedar gente en coma. Porque si cae una de estas granadas, por ejemplo, en la capucha que llevas puesta y ahí estalla, hay gente que se ha quedado en coma durante bastante tiempo. La represión francesa no va nada floja, que tampoco es que aquí deje mucho que desear, pero tiene aquí es más directo, aquí más cuerpo a cuerpo. Bueno, también o con las pelotas de goma que sacan muchos ojos. Sí. Claro, aquí hablamos, de hecho, hace muy poco en un programa sobre esa impunidad policial y las pelotas de goma, pero entiendo que la represión en Francia es muy fuerte porque precisamente el movimiento es muy fuerte. Efectivamente, bueno, es que ahí el Black Bloc daba gusto, madre mía, cómo iban. Y no solamente eso, hay hasta cócteles Molotov contra los policías, o sea, es el nivel de resistencia que tiene en Francia, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Espectacular. Lo que hoy hemos visto es que la ocupación no es un problema en sí, es un síntoma y una respuesta, como hemos repetido en muchos programas, una respuesta a un sistema que expulsa, precariza y privatiza. Y también una demostración de algo muy potente. Cuando la gente se une, encuentra soluciones donde el mercado solo ve beneficio. Es que los centros sociales, las acampadas, las luchas por la tierra, son prácticas vivas de gente cuidándose, organizándose y defendiendo lo común frente a quienes quieren negociar con la dignidad ajena. Al final no estamos hablando solo de edificios o espacios, estamos hablando de quién tiene derecho a habitarlos y de quién es empujado afuera cuando se convierten en un negocio. Pues yo os tengo que dar las gracias, Elena y Uriol, Radicales Libres, por haber ocupado libremente este estudio hoy. Y haber puesto un pie más cerca de la cárcel. Sí, vaya. Mañana seguiremos ocupando este espacio, seguiremos intentando ocupar tu mente con contrainformación desde la República Independiente de la Radio, con un programa dedicado a los freaks. Y mañana seremos un freak show, sin duda alguna. Sí. A ver si te sabes la canción. Repite con nosotros. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Podéis aplaudir.